Buenos días, tenemos un invitado que hace tiempo que queríamos tener aquí, a José Luis Moreno San Juan, un aplatanado de Cuba, que tiene muchos años viviendo con nosotros y es dominicano por ejercicio. Hombre que se ha metido en el debate electrónico, en el debate cibernético, acerca del desarrollo de la energía dominicana y oficia un poco como el obispo de un concepto. El concepto de que el Estado debe tener la energía toda. Ya. Entonces, el debate es muy amplio porque el Estado se había despojado de su participación en la energía después de un fracaso que lleva 50 años. Y ahora ha invertido una considerable suma y le falta dinero para terminar, volviendo a entrar en el juego. En esas condiciones, la opinión de José Luis Moreno es importante. Y les deseamos muy buenos días. Bien, buenos días. Gracias por invitarme. Nosotros desde el Instituto de Energía de la UAS, cuando era director del instituto, ya yo no soy director del instituto, pero soy miembro honorífico del Consejo del Instituto de Energía de la UAS, siempre planteábamos cuál era la visión que teníamos de lo que debía ser el sector de energía, no solamente la parte eléctrica, porque energía es algo mucho más amplio. Y hablábamos en ese entonces de los problemas que se tenían, sobre todo con el proceso de capitalización, estamos hablando de los 90, y después de algunas soluciones que se debían hacer, sobre todo para la sostenibilidad económica del sistema y cuáles habían sido las fallas a nuestro criterio de ese proceso. Casi todas se debían fundamentalmente a los contratos de compra-venta de energía, a las fórmulas de indexación, a una indexación incorrecta de los precios que le portaban ganancias extraordinarias a las empresas generadoras y indiscutiblemente que iban en contra de la sostenibilidad económica de las empresas distribuidoras y por ello de todo el sistema. En esa ocasión no se tomó en cuenta mucho los detalles de lo que se estaba planteando, sino que se trabajó sobre después el Acuerdo de Madrid, posteriormente a eso, pero también el Acuerdo de Madrid tuvo sus problemas desde el punto de vista estructural de la fórmula de indexación. Sin entrar en muchos detalles que a veces no se puedan entender, sobre todo en televisión, hay una división en lo que es el costo de la producción de la energía. Una parte es la inversión que hace el dueño de las plantas, que eso es lo que es pago de capacidad o de potencia, en otros casos se menciona, y otra parte que es lo que es la energía, pero la energía se compone en dos componentes, lo que es combustible y lo que es la parte de operación y mantenimiento, que a su vez tiene unos costos fijos y unos costos variables. Entonces, lo que siempre planteábamos era que se sincerizaran los costos de producción y que se indexaran de acuerdo a lo que son las prácticas normalmente usadas en esa, y no que se viera todo como un solo valor y se indexara el valor de operación y mantenimiento más lo que es combustible en una sola factor de indexación, que entonces producía una doble indexación por el índice de precio al consumidor y por el incremento del precio del combustible. Bueno, eso trajo como consecuencia que por muchos años entre 300 y 600 millones de dólares que se le pagaban a los generadores se debían precisamente a esa sobreindexación. Y por eso que cuando se habla muchas veces ahora de que el gobierno está invirtiendo una cantidad de dinero, en la planta de Punta Catalina, y que eso desestabiliza todo lo que es el sector financiero y la divisa, sobre todo, yo lo que pienso es que es un enfoque como muy a veces superficial de lo que sucede, porque siempre se había tenido que buscar una cantidad de dinero para pagar a los generadores. Mientras se estuvo haciendo esa búsqueda de recursos para el pago de los generadores, nunca hubo problemas, ni se habló de que el gobierno no debía estar buscando dinero para pagar a los generadores, que de por sí
nosotros pagamos la energía, todos los que consumimos energía en pesos, ¿verdad? Y por lo tanto, de alguna manera u otra, si el inversionista después quiere sacar sus beneficios hacia afuera, o comprar combustible o lo que sea, lo va a convertir en dólares. Pero el pago que se hace es en pesos. Y a veces se hace un gasto que no es productivo. O sea, tenemos también una gran importación de bienes de consumo que todos ganamos en pesos. Esos bienes de consumo, sobre todo si son automóviles y otros tipos de cosas, se tienen que importar en dólares, y posiblemente lo que tenemos es una estructura del gasto que estamos haciendo como nación muy inclinada hacia sectores no productivos, o sea, que no producen dinero, entonces son muy improductivos. Entonces llega un momento en que ese modelo no funciona. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Punta Catalina? Cuando estuvimos en un momento como asesores de la CDE por el 2006, 2007, se hizo un plan de expansión, o sea, interno, de instalar hasta el 2016 cerca de 2.100 megavatios. La mayoría era carbón, con tecnologías diferentes, o sea, algunas parecidas a la de Punta Catalina y otras con un proceso que se llama ciclo combinado con gasificación de carbón integrada, que hay muchas unidades, muchas centrales de este tipo. La más cercana la tenemos en Tampa, Florida, y funciona desde los principios de los años 90 sin grandes dificultades, pero eran a carbón. La mayoría también de esos 2.100 megavatios era inversión pública de la CDE. Recordemos, inversión pública gestionada como inversión pública, porque había una planta a carbón, 1.200 megavatios, que se hizo hasta una licitación y después no se llegaron a ejecutar por múltiples razones. Pero también habían 300 megavatios a carbón de Itabo, que iban a estar instaladas ahí mismo, en donde está Itabo. Recordemos que Itabo está Itabo 1 y Itabo 2, pero había un Itabo 3 y un Itabo 4, y Arroyo Barril 1 y Arroyo Barril 2. Tenían hasta el financiamiento. Sí, que si se hubiesen ejecutado esos proyectos no hubiésemos tenido ninguna crisis de energía eléctrica en los años 90. O sea, también podríamos incluso discutir mucho sobre los temas de las tecnologías que van al área de producir energía, pero eso es lo que estaba. Pero Itabo se había comprometido, a instalar 300 megavatios en esa ubicación, y incluso Jaina iba a desmantelar todas las unidades que estaban ahí, que de hecho ya no funciona ninguna. Creo que nada más que está la Turbogas para asuntos de regulación de voltaje y frecuencia en esa zona. Y iba a montar 250 megavatios, y aprovechando el puerto carbonero que tienen ahí en Itabo y el patio de carbón, y usar una cinta transportadora de carbón hacia el otro lado, hasta donde está Jaina. Eso era lo que se proyectaba. Pero entonces, en esas dos cosas tenemos 550 megavatios, que lo iba a hacer enteramente ya lo que estaban establecidos, pero no se hizo. Eso se está hablando desde el año 2006, pasó todo hasta el 2012, que era cuando debían entrar los 1.200 megavatios, y en estos 3 años debían entrar entonces todas esas otros megavatios, más 2 unidades más de 300 megavatios, que por eso se reservaron espacios tanto en Atillo Asua y en Pepillo Salcedo, o sea, para convertir Pepillo Salcedo en un centro de generación importante. De hecho, era más urgente instalar generación en la zona norte, por el déficit de generación que hay en la zona norte, que seguir instalando en el este o en el sur, o sea, porque ya teníamos un excedente. O sea, en el argot técnico de planificación de un sistema eléctrico, por eso se habla de un plan de expansión de costo mínimo, o sea, y de la instalación de las centrales en base a los factores nodales de la red, que no es más que saber dónde hay un déficit de generación y dónde hay un superávit de generación,
si ya en un punto de la red hay un superávit de generación, entonces el factor nodal castiga el costo variable para que no se siga instalando generación en ese punto, y entonces se premia donde hay déficit de generación con un factor que disminuye el costo variable para que la central se instale en ese sitio. Esa es como la señal para dónde se debe instalar. Lamentablemente, o sea, el sector privado no hizo las instalaciones que se debían, a excepción de Andrés, ciclo combinado de Andrés en Boca Chica. Esa es una planta que cae dentro de ese esquema. Hubo otra iniciativa del sector privado de instalar un ciclo combinado a gas natural en Pepillo Salcedo, que es una buena ubicación, pero ese se paró finalmente, o sea, no se llegó a ejecutar. Y entonces, de alguna manera, bueno, algo se tenía que hacer de lo que era el plan original, o sea, que de los 1.200 no llega a los 1.200. Después se instaló Quisqueya 1 y Quisqueya 2 por un tema de barrio, básicamente, o sea, Quisqueya 1 que es para barrio, Quisqueya 2 que es un backup de barrio, pero que mientras tanto lo operan para vender energía al sistema, y si hay excedentes de Quisqueya 1 también se va al sistema. Ya en la situación actual, una serie de unidades más obsoletas se han sacado de línea, o sea, nosotros hemos retirado cerca de 350 megavatios, y por lo tanto se necesita hacer inversión en el área de generación por el momento. Siempre hemos, incluso en las propuestas que hemos hecho, siempre hemos dejado un espacio reservado a lo que son las energías renovables, que creo que es muy conveniente que el país le ponga caso a eso, hasta donde sea prudente hacer desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, y por eso en todas las proyecciones que se han hecho siempre se reserva se pone una meta, que por lo menos el 25% de la generación eléctrica sea en base a energías renovables, incluyendo la hidroelectricidad. Sí, ¿Cuál es? Sí, bien. No, hay muchos temas que queremos tratar con respecto perfecto a esto y planteamientos que anteriormente han hecho algunas personas que han venido acá, pero vamos a continuar eso luego de una pausa de los compromisos que tenemos. Luis ha hecho una intervención de un nivel, de un carácter que en alguna medida debemos aterrizar. Nos obliga. ¿Dónde José Luis Moreno San Juan desempeña su vida hoy? Bueno, yo ahora básicamente lo que estoy es en la universidad, o sea, y hago alguno que otro trabajo en el área de ingeniería, más que nada trabajando un poco las energías renovables. ¿Su formación básica cuál es? ¿Ingeniero, economista? No, yo soy ingeniero mecánico electricista. Hice una especialidad en energías renovables en los años 80, después una en gerencia de producción también en los años 80 y una en potencia de energía. O sea, y tengo ya estudios más recientes en el área de gerencia de proyectos, administración de proyectos. Eso es lo que trabajé mucho tiempo en la industria, o sea, en industria cementera, en la industria del vidrio, en una empresa que ya no existe, que es IENCA, Ingeniería Electromecánica Sepora. Yo fui director de planificación y control de proyectos y después gerente técnico. De esa ¿Y en la Corporación Dominicana de Electricidad qué tiempo tuviste? En la corporación estuve en el consejo directivo a finales de los años 90, también como asesor técnico, y después estuve también como asesor en un periodo del 2005 al 2009, los primeros meses del 2009. La producción energética dominicana, desde que el Estado la asumió en los años 50, ha creado malestares durante todo el tiempo por un servicio ineficiente en generación, en distribución, en precios, en gerencia, que nos hace pensar que moriremos sin una estabilidad del sistema. Se recurrió a la privatización en el primer gobierno de Leonel Fernández, orientada
la institución por el hoy ministro de Industria, Temístocles Montaz. Y en el proceso de planificación se privilegió de privatización, se privilegió a inversionistas locales. Una sola empresa la tomó un inversionista extraño que fue AES, que ha aportado una certeza en el manejo de la producción energética. Cuando los otros ya vimos que desecharon planes de expansión que hubiesen hecho el sistema, pero de todas maneras esa distribución de las responsabilidades garantizaba ganancias seguras para el productor y pérdidas para el Estado concentradas. Ahora, también entre esos productores, salvo AES, que expandió sus costos y peleó en precios, en costos, ha habido un oligopolio que garantiza grandes ganancias. Los profanos del sistema eléctrico, yo soy víctima del sistema eléctrico como todo ciudadano dominicano, los profanos vemos claramente que el grito de los productores por el pago irregular del Estado, sobre el cual cobran intereses, sobre la tardanza en el pago, el grito va creciendo en la capacidad. Los primeros gritos eran por 14 millones atrasados. Ya llegamos a 90 millones de dólares en el último chillido. Eso indica que han tenido ganancias que le permiten soportar un financiamiento del Estado, que además se lo pagan el financiamiento. De manera pues que la sociedad sabe que el Estado está gastando dinero para mantener no la eficiencia, sino las grandes ganancias de ese grupo oligopólico que no compite en precios, sino que se reparte el mercado de acuerdo a su capacidad. Sus plantas están permanentemente en producción independientemente del precio. Hay personas que han evolucionado en este proceso, como González Bunter, que es otro inmigrante meritorio en este país, en este caso de Argentina, que llevó la energía a sitios donde el sistema nunca había llegado, para clientes que estaban trabajando muchas horas con energía propia, con plantas eléctricas. Ese mérito lo iniciaron los Orsini allá en Las Terrenas, y ahora la corporación se ha metido a competir con él y ha creado un tollo. Ha creado un tollo porque, en definitiva, ese servicio estaba dado. Era más caro que el servicio del Estado, porque era un servicio que tenía una empresa pequeña y una gerencia efectiva. Sobre todo la generación, que era en base a un combustible caro. Tenía una generación adecuada, tenía una gerencia adecuada y los costos de mercado. De manera que la corporación trabaja no con los costos de mercado, sino con precios subsidiando la producción. Sus costos son contando con el subsidio del Estado a la producción, que genera ganancias brutales. La aparición del tema de energías renovables, que González Bunter ha desarrollado muy adecuadamente, nos despierta una esperanza de que un día todos tengamos por lo menos un sistema eficiente en nuestro hogar y en nuestra planta de producción. Ya los bancos principales del país, el BHD y el Banco Popular Dominicano, están instalando sistemas solares en todas sus oficinas y edificios y generan excedentes que compra la corporación, de manera que son generadores del sistema. Eso hace pensar que habrá un momento que tendremos una energía renovable creciente y eficiente. Ya hay edificios de 8 o 10 pisos donde hay diferentes inquilinos o propietarios donde se han instalado sistemas energéticos eficientes, y en casas de familia, sistemas energéticos eficientes que lo han separado del sistema y que venden energía residual al sistema.
Hay una interconexión. ¿Qué costo tiene hoy la energía renovable, particularmente la solar, que es la permanente? Porque el viento, hay que buscar sitios muy adecuados para tener viento casi permanente, nunca permanente. Pero la energía solar es prácticamente todo el año. Perfecto. ¿Qué espacio proporcional puede tener la energía solar en el sistema? Cuando se generaliza en un momento, como se generalizó una planta eléctrica para cualquier peluquería, aunque la planta había que sacarla a la calzada, porque no cabía. Pero a eso hemos llegado, ¿verdad? Y no hablemos de los talleres de mecánica. Sí, hay mucha... Vamos a ver, o sea, primero, tal vez lo que quiero referirme un poco a toda esa historia, ¿no? Desde la sede. Fíjense, lo que ha faltado en la República Dominicana con el tema de la energía eléctrica es planificación de largo plazo y cumplimiento de los planes. Dos cosas. Cumplimiento de la planificación. A veces se han hecho los planes, pero después... Porque desde el proyecto francés... Sí, no, o desde antes, desde la que hizo Stone & Webster en el año 56, exacto, que llegaba hasta el año 76, que había todo un plan de expansión. Ese no se cumplió nada, porque hubo una serie de eventos que ocurrieron, ¿verdad? Pero después de eso se improvisó mucho y siempre las decisiones eran de corto plazo. Un sistema eléctrico, para que pueda ser estable, sí podemos tener un sistema eléctrico estable en la República Dominicana. Lo que pasa es que tenemos que planificar para un periodo no menor de 20 años. Pero se ha hecho, ¿no? Sí, pero por eso. Y que se ejecute ese plan. Tal vez el único pacto que deberíamos hacer es el plan. O sea, y que se cumpla el plan. O sea, y para eso hay una serie de principios básicos en el área de la ingeniería, de este tipo de cosas, que tiene que ver mucho con la economía también. O sea, porque usted selecciona un tipo de tecnología precisamente buscando lo que sea más barato. O sea, producir y que tenga menor efecto sobre daños y perjuicios sobre los sistemas ahora, o sea, sistema ambiental y todas esas cosas. Pero lo que ha faltado es mucho eso. En la época de la sede, yo recuerdo que varias veces escribimos, decíamos que la energía eléctrica no era prioridad del Estado y que por eso después se convirtió en una crisis. Y al final se buscó una solución que antes la energía tal vez no era suficiente, pero era más barata en términos relativos que lo que vino después. O sea, porque lo que se buscaba era tratar de estar en el punto de equilibrio de costo dentro de lo que era la corporación, no ganancias, pero todo lo demás produjo ganancias y, como le decía, produjo como ese oligopolio, que yo estoy de acuerdo y siempre lo he mantenido, aunque muchos de mis detractores, porque yo tengo muchos detractores, digan que no existe oligopolio y que el problema nada más que es que mal manejo de la GEDE es una visión muy parcializada, proviniendo de gente que eran de avanzada en una época, ¿verdad? Y que, ya avanzaron. Sí, ya avanzaron y ahora de izquierdistas fueron absurdos. Sí. ellos han avanzado. Sí, entonces ¿cuál es el tema? Que entonces las ganancias fueron excesivas y de hecho de ese subsidio que tanto se habla, la mayor parte, de hecho en un análisis que nosotros hicimos hace un tiempo, casi el 70% iba a parar al sobreprecio de los generadores y solo el otro 30% iba realmente a resolver algún problema con las distribuidoras, porque de no hacerse de esa forma y transferir todos los costos al precio de la energía, entonces la tarifa había que aumentarla un 50%. De hecho, usted habrá, el público habrá oído también de que muchas veces hasta el Banco Mundial estaba pidiendo un aumento y decía de un 50%. Yo tengo unos números que se los voy a dejar para que usted vea que es un 50%, sí se hacía. Sí. Y siempre ha sido mucho más determinante en lo que es tarifa y déficit financiero del sector, el costo exagerado de abastecimiento de la GEDE, que no es más el precio a que compran la GEDE, la energía, que el mal manejo de las GEDES. O sea, siempre, y eso se puede probar. ¿Las GEDES la energía? Las GEDES, bueno, por ejemplo, cuando los usuarios no regulados en alguna época, por ahí, no voy a citar ningún caso, estaban comprando 7.5 y 8 centavos de dólar el kilovatio, las GEDES la compraban a 17 y vendían a 21, tarifa media. Ahora la situación ha cambiado porque evidentemente
los precios de los combustibles se desplomaron, entonces están comprando alrededor de 10 y más o menos 16 o 17 la tarifa media. El tema está en que siempre ha habido, o sea, un plus en lo que es el costo ese de abastecimiento que incide muchísimo más. Si usted multiplica por 1.6 veces lo que son las pérdidas y multiplica por 1.6 veces lo que es el costo de abastecimiento de la red, usted va a ver que para mantener el punto de equilibrio, usted necesita aumentar la tarifa, en el caso de aumentar el costo de abastecimiento en 1.6, en casi un 50%, un poco más de un 50%, mientras que si usted tiene unos niveles de pérdida de un 30%, un 20 y pico por ciento, que no es lo que debiera haber, apenas tiene que aumentar un 5% para conseguir el mismo efecto de punto de equilibrio, o sea, en lo que es la finanza del sistema eléctrico. Entonces eso se ha manejado mucho porque hay muchos intereses y los intereses del área de la generación tienen muchos recursos para poder hacer sus campañas de Ahora, convencimiento. El público le pregunta, ¿no? Por mi vida, ¿qué es un usuario no regulado? Un usuario no regulado es aquel que tiene una capacidad de compra de energía, ¿no? Que le permite hacer contratos y negociar directamente con el que produce la energía, sin tener que estar sirviéndose del distribuidor. Generalmente tiene una subestación propia que de las líneas de transmisión le va a su empresa o a su negocio. Y en otros casos hay incluso que usan las redes de distribución, ya los más pequeños, y tienen que pagar entonces un peaje por el uso de las redes de distribución. ¿Y cuántas personas tienen el privilegio de ser, personas o empresas, el privilegio de ser usuarios no regulados? Hay alrededor de 200 o un poquito más. Entonces es una minoría. Sí, es una minoría. Ahora, ¿qué proporción de la energía total eso recibe esa más gente? o menos entre un 10 y un 15%. Pero o sea que tenemos entonces una cantidad pequeña con respecto a todos, Sí. que consume el 10 o 15% de toda la energía. A unos precios muy convenientes. A precios que la sociedad no tiene. No tiene, exacto. Entonces hay un desequilibrio entre ese grupo que de alguna manera ha sido concentrado y el resto del público que está castigado con una tarifa superior. Sí, exacto. Por eso de generación. Por eso es que muchas veces hay toda una serie de situaciones que no se entienden bien, pero subyace con el tema de que hay gente que se favorece con el status quo actual y por lo tanto, para nosotros, que por eso desde el punto de vista académico no participamos en lo que es el pacto eléctrico, pero sí la universidad, la rectoría pidió que le hiciéramos una propuesta al pacto y lo que le decían, bueno, lo primero que hay que definir qué modelo de sistema queremos, porque todo se orientó hacia seguir con lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, lo segundo es... los derechos adquiridos no se pueden discutir. Sí, está bien, eso es así. Entonces, es seguir con lo mismo. Lo otro era realmente, ¿qué se considera la energía eléctrica? Un servicio de utilidad pública, motor de todas las actividades económicas de un país y también de lo que es la seguridad y la calidad de vida de la población en general, o una mercancía con la cual debemos especular. Hay diferentes conceptos, o sea, hay diferentes enfoques y puntos de vista en esa situación, pero tenemos, por ejemplo, el caso más reciente de desarrollo de una nación que es Corea del Sur, que tiene una empresa eléctrica que es pública, estatal. Y sin embargo, las grandes familias de Corea, porque tuvieron un dictador inteligente entre los años 70 y 80, lo que hizo fue que se repartieron lo que son hoy las grandes empresas, íconos de Corea del Sur, al sector privado, claro, pero creadas por ellos. Pero, ¿qué pasa? Que la parte que era uno de los insumos principales para que haya desarrollo industrial, que es la energía eléctrica, entre otras cosas, pero la energía eléctrica es fundamental, o sea, y es fundamental desde que comenzó realmente a manejarse la energía eléctrica, eso se dejó en manos del Estado, para evitar inequidades y ventajas como la que da el contrato de la Barria, una empresa de generación de uso exclusivo de una línea, que le permite una serie de facilidades desde el punto de vista técnico, que lo saben todos los técnicos, y que no lo dicen
los que no están comprometidos por temor a no poder más nunca trabajar en el sector, ¿verdad? Riesgo que yo he asumido y por eso no trabajo en el sector. Y por otro lado, tenemos el caso de Francia. Sí. Porque por eso yo siempre digo, las cosas hay que verlas. Cada país tiene su propia, vamos a decir, su propio sistema eléctrico de acuerdo a sus características. O sea, Alemania y Inglaterra tenían mucho carbón. Por lo tanto, ellos usaron mucho carbón y todavía siguen usando mucho carbón. Sí. Incluso Japón no tiene carbón y cuando dejó de usar las nucleares, se comenzó a usar mucho carbón. Tanto carbón ha usado que ahora la Organización Internacional de la Energía lo que le está pidiendo es que deje el carbón y vuelva a los nucleares por el tema medioambiental, ¿verdad? Pues. O sea, para que usted vea cómo... Pero Francia, que está pegado a Alemania no quiere plantas nucleares y Francia tiene más o menos el 80% de la energía producida con sus plantas nucleares. Entonces los ambientalistas muchas veces tienen una serie de posiciones radicales y hasta no ambientalistas. Entonces yo decía, bueno, no visiten Francia, pero Alemania, no le compres energía a Francia. Italia, no le compres energía a Francia, pero sin embargo le compran. ¿Usted sabe por qué? Porque la energía solar, vamos ahora al tema de la energía solar, que yo siempre he sido un defensor de la energía solar, lo que pasa es que tengo tal vez los pies sobre la tierra. O sea, desde los años 70, cuando me gradué de ingeniero, siempre fui fanático de la energía renovable. Sí, ingeniero. Sí. Vamos a seguir tratando de la energía solar, pero tenemos un compromiso comercial ahora que cumplir. Bien. Volvemos en breve. José Luis Moreno San Juan, hace un momento hablábamos de la energía nuclear y estamos pendientes, vamos a entrar ahora con lo de las energías renovables, pero hay una curiosidad que tenemos en cuanto a la energía nuclear. Yo digo, oye, con lo que se ha gastado aquí en subsidios se pudiera haber construido una central nuclear en muy poco tiempo, quizás en cuestión de no tantos años, una aprehensión que uno tiene. Pero también uno se pone a pensar, es una energía barata, pero el costo de producirla por el equipamiento y la especialización de las personas y la seguridad que tiene que rodearla, no la termina colocando a un precio equiparable con lo que es la energía generada de otras fuentes. Bien, hoy los países que realmente visualizaron que la energía nuclear era una solución, invirtieron a tiempo. Y realmente a ellos la energía nuclear sale muy barato, menos de 4 centavos de dólar el kilovatio hora. O sea, pongo de ejemplo el caso de Francia, pero no es el único. O sea, Estados Unidos tiene más centrales nucleares que Francia, sí, pero tiene menos proporción porque tiene una generación mucho mayor que Francia. Corea del Sur también tiene una gran cantidad de generación nuclear y Japón la tenía, y cuando terminó Japón con el problema de Fukushima, entonces lo que pasó fue que se fueron al carbón, a gas natural y carbón, pero hay más carbón que gas natural, de tanto carbón hay, que por eso la Agencia Internacional de la Energía le está solicitando a Japón que vuelva a la energía nuclear y apague lo de carbón. Lo que pasa es que Francia ha sido víctima de dos agresiones nucleares. Una de la naturaleza, que hemos convivido con ellos, y otra de los conflictos terribles internacionales. Japón. El único país del mundo en que una planta nuclear ha sido víctima de un tsunami es Japón. Sí, y el único país del mundo donde ha caído no una bomba, 2 bombas nucleares es Japón. Por eso es que ellos son... de manera que cualquiera dice, bueno, con nuclear nada. Incluso el tema de por qué ocurrió este accidente se podría discutir, pero también es un tema largo. Sí, pero sin un tsunami que no es frecuente, ¿qué frecuencia se puede calcular un tsunami de ese tamaño? Había un cálculo sobre la presencia de tsunami. Sí, yo no estoy diciendo que la energía nuclear pueda ser una solución ahora para la República Dominicana, pero sí debería tener por lo menos estudiado el posible uso. ¿Usted sabe por qué? Porque para que le den autorización a un país al uso pacífico de la energía nuclear para esos fines, el proceso dura de 10 a 15 años. O sea, no es un asunto que se le otorga. Hay otra cosa también, la generación mínima que se puede producir. Son cerca de 600 megavatios en una sola unidad. Aunque posible. Hay posibilidad de integrarla. Sí, hay incluso ahora otra tecnología de reactores más pequeños que lo lleva a cerca de 300 megavatios, cosas así. Eso se está estudiando. Pero, de hecho, hacia el futuro, yo siempre pienso después de 2050,
lo que va a haber es ya dominada la tecnología de la fusión nuclear, no la fisión, que es lo que tenemos ahora, sino la fusión, que tiene menos desechos radioactivos y es mucho más confiable y segura. Todavía están muy retrasados los proyectos del uso para uso de la fusión nuclear. Se tenía previsto que para esta fecha ya estuviese más o menos dominado la tecnología, pero con todos los cambios que han habido en el mundo, pues ya ahora lo que está es para el 2025, posiblemente ya con el primer reactor operativo, que lo están haciendo una serie de países, o sea, un consorcio de muchos países trabajando en eso. Pero el tema de la energía nuclear, como quiera, o sea, es algo que deberíamos tener en carpeta. La tuvimos, porque cuando se hizo el plan de expansión del Stone and Western en el año 56, para finales de ese plan de expansión se contemplaba la instalación de una central nuclear en la República Dominicana. Eso casi nadie lo sabe, o casi nadie lo ha estudiado ese tema. Pero sí creo, por ejemplo, en el caso de la renovable, que se puede usar energía fotovoltaica ya con rentabilidad. O sea, los que puedan hacer las inversiones o los que puedan ser sujetos de crédito para coger un financiamiento para hacerlo. Sobre todo cuando se trata de medición neta, o sea, que no se almacena energía, sino que simplemente usted capta la energía en los paneles solares y el excedente en un momento dado lo envía a la red. Y entonces lo que hay es una medición neta. Eso es rentable. ¿Usted sabe por qué? Porque los paneles ya están el vatio a 0.4 centavos, o sea, 40 centavos de dólar. Y sigue bajando. Posiblemente llegue un momento que no baje más, porque todo tiene un valor asintótico, o sea, que llega un punto que ya no puede bajar más. Pero a ese precio ya es rentable. Y también está bastante avanzado muchos temas de almacenamiento de energía, sobre todo con nuevas baterías para almacenar energía, y es posible que hasta sea rentable, aún almacenando energía. O sea, ¿qué pasa? Que lo que siempre hemos comentado con esto es que tenemos que estar al tanto de cómo evoluciona la tecnología y recomendar las tecnologías. Nosotros en el Instituto de Energía en los años 90 recomendamos la eólica para los puntos del país donde era rentable. O sea, no se cree que la eólica es rentable en todas partes. Ahora, la solar prácticamente lo es en todas partes, porque nosotros tenemos sol de sobra para muchísimo. Entonces, por eso es que tenemos que ponerle caso a cómo está evolucionando la tecnología fotovoltaica para darle provecho, hacer provecho. Y por eso le he comentado en un plan de expansión de 20 años, que sería 2000, si lo acordáramos antes de finalizar el año, sería hasta el 2036, ¿verdad? En ese plan, la energía renovable debería ocupar un 25% como meta. En este plan, en el otro podía ser más, incluyendo la hidroelectricidad. Y con la hidroelectricidad hay que tener mucho cuidado, porque aquí se han hecho muchas, a veces, apuestas a la energía hidráulica como nada más para punta. O sea, y entonces a veces hemos hecho inversiones enormes para solo poder usar el generador 2 horas. O el tema, por ejemplo, de algunas hidroeléctricas, de las últimas que se han construido, que para mí, desde el primer momento que se comenzaron a construir, estaban mal evaluadas desde el punto de vista de su potencial energético, porque cuando usted va a hacer un desarrollo hidroeléctrico, usted tiene que comenzar por la que tiene mayor producción de energía con menos inversión. Y así va haciendo una lista, y estas no estaban en las primeras de la lista, pero eran las únicas que tenían alguna ingeniería armada. Y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de hacer inversiones sin planificación o sin una buena ingeniería, una base de ingeniería y una buena discusión de si eso es lo que se debe hacer o no. Pero hay una de ellas que nunca ha funcionado ni nunca funcionará, Pinalito. Bueno, esa yo no le voy a decir en el aire. Cuando se comenzó a discutir con esa, cuál era la solución que yo le di, porque no había agua. O sea, no había agua, o sea, para el tamaño de lo que se estaba haciendo ahí. No, pero la presa que se concibió no era esa. Presa que se concibió tenía una altura de la cresta. Pero aún así todo, y se subió
sin estudios previos. Sí, y la que se había hecho anterior tampoco tenía tampoco se llenaba. No, tampoco. O sea, el estudio hidrológico estuvo mal hecho. O sea, y que me perdonen los que lo hicieron, pero realmente yo creo que las cosas por eso hay que madurarlas un poco más, ¿no? O sea, cuando se va a hablar de una opción tecnológica. El tema muchas veces que eso no se debate, y a veces donde se debate tenemos una nefasta situación, o sea que es preferible tener en los que toman decisiones que no sepan nada del tema, porque así se manejan más fácil desde el punto de vista político. Y por eso nosotros lo que hemos planteado siempre es que se puede tener una eficiente administración pública si los cargos que son técnicos son por concurso de oposición y se buscan los mejores técnicos, no un dedo mágico que designe en los consejos de dirección gente que no sabe nada y que comienzan a aprender el primer día que llegan a ese consejo de dirección o a una serie de posiciones técnicas, como ha sucedido muchísimas veces. Y por eso las decisiones que se toman son totalmente contrarias a lo que es la lógica y el sentido común dentro del área de conocimiento que se trata. O sea, usted puede tener un buen gerente en la cabeza, pero tiene que tener un equipo técnico que funcione. O sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ha querido ser autosuficiente energéticamente, se fue a los esquistos, ¿verdad? Una decisión política. Tuvieron un respaldo de la ingeniería de ese país, que es yo no diría que la mejor, pero para mí una de las mejores del mundo, y buscaron la solución tecnológica. Bien, pero la solución tecnológica tiene un problema ambiental terrible. O sea, que yo le comentaba fuera de cámara, que el problema está que las emanaciones, las escapes hacia la atmósfera, en promedio en Estados Unidos, de la extracción de gas de los esquistos es un 12%. Y el punto de equilibrio entre usar gas natural y carbón es un 7%. O sea, que están pasados un 5% en promedio. Si usted usa gas natural de los esquistos, está teniendo un impacto ambiental a nivel global mucho más negativo que si usara plantas a carbón con esa tecnología. Si se mejora el proceso extractivo, tal vez no. Ahora, si usted usa gas natural por el sistema convencional, que en promedio no pasa de un 3% las emisiones. ¿Cuál es el sistema convencional? El sistema convencional es perforando, o sea, una perforación o usar el gas asociado a una perforación de petróleo. O sea, Usted habla de el esquisto, es como lo que le llaman fracking. Eso es ese mismo, o sea, el proceso de fractura hidráulica, que además usa muchísima agua. O sea, en algún momento posiblemente haya cierto problema con los acuíferos en los valles de cereales de los Estados Unidos y le van a echar la culpa al cambio climático. Y más bien yo le echaría la culpa a la extracción de gas de los esquistos, a la extracción de combustible de esquistos. Hay muchos ingenieros y profesores universitarios en los Estados Unidos que saben eso, pero no es la versión más popular. O sea, allá como aquí consultaron la política y no Entonces, por eso yo muchas veces cuando algunos ambientalistas hablan, vamos a usar gas, yo digo, bueno, ¿de dónde viene ese gas? De los Estados Unidos. Bueno, estamos contribuyendo al calentamiento global porque el escape es metano y el metano tiene 20 veces más efecto como gas invernadero que el CO2. Entonces, evidentemente a veces hay ciertas contradicciones con lo que son asuntos de yo poder autoabastecerme, ¿verdad? Y yo hago esto, y incluso vender excedente. Nosotros tuvimos la oportunidad de usar ese gas en la planta de Manzanillo, o sea, la de gas, la ciclo combinado, que eran 900 megavatios. No era un proyecto malo, era una opción, sobre todo si usted tenía disponibilidad del gas. Pero en el mundo hay muchos amarres comerciales. No se crea que todo es impoluto, o sea, y que todo es nada más científico y demás. No, hay negocios siempre. Y hay muchos negocios también con el tema de las renovables, o sea, y muchos intereses. Pero se descartó ese proyecto, después quisieron buscar el gas, otra gente poderosa de este país, pero ese estaba amarrado en Londres. Y la empresa de Londres le dijo, no, nosotros teníamos compromiso con ese, pero ustedes jamás tendrán gas de nosotros. Sí, así que se manejan las cosas. ¿Por qué dijeron jamás? Porque era una empresa, una familia, con una tradición de vida. ¿Por qué le dicen no?
Bueno, sencillamente porque ellos tenían un compromiso ya con esa otra empresa y posiblemente ese gas estaba disponible para otro país. Aquí una vez, a finales de los principios de este siglo, se iba a montar una planta en Manzanillo, de carbón, Termo Manzanillo. Terminó instalándose en Guatemala. Entonces, si usted viene y encuentra una serie de obstáculos, porque aquí hay muchos obstáculos para pasar un proyecto. Hay más obstáculos. Hay que tocar demasiadas puertas. Hay más obstáculos que iniciativas. Sí, por eso mismo. Entonces, al final, si el inversionista lo que quería era hacer una inversión de su capital, se va a otro sitio que es más fácil hacer la inversión. Aquí hay demasiadas dificultades con la permisología. Y entonces, posiblemente, algunos otros sí la obtienen fácil, y entonces le venden proyectos totalmente descabellados, pero que ellos creen que son buenos. O sea, ese es el problema. O sea, muchas veces. Pero sí creo que hay solución para el problema de la energía eléctrica en República Dominicana. Simplemente planificar y todo el mundo pactar que ese plan hay que cumplirlo. Ahora, los planes no son tampoco invariables. Usted puede hacer un plan y dependiendo de cómo vaya evolucionando la tecnología, usted hace ajustes a ese plan. No se crea que los planes pero son... esa decisión, tanto de hacer el plan como modificarlo en el curso de su implantación, no la pueden hacer políticos. No. Para eso hay personas formadas. Claro, eso es lo que le estaba diciendo. Y el país lo ha tenido. Claro que sí. Oye, y sobre todo lo tuvo más en los años 80, porque mucha gente fue a estudiar fuera, se formaron en esas áreas y nunca lo dejaron trabajar en esas áreas. Siempre estuvo maniatado a una decisión. En el caso de la energía nuclear, aquí tuvimos a Van der Horst, amigo común. Sí, sí. Y a Eduardo Sagredo también. Y Eduardo Sagredo. Gente que se formó para eso. Sí, y bueno, no lo dejaron ni tan siquiera exponer sus consideraciones, porque por eso yo defiendo, a pesar de que a veces hemos tenido algunas contradicciones, muchos de los planteamientos de José Antonio Van der Horst, o sea, con su visión de futuro. Yo muchas veces lo que difiero es en el momento de la ejecución de eso. El mundo puede que vaya hacia una generación distribuida, y es verdad que podemos hacer gestión de demanda. Nosotros de hecho la tenemos, porque los apagones que damos son inmisericordia, ¿verdad? Sí. Entonces pero nosotros tenemos un sistema eléctrico que se maneja sobre la base de regular frecuencia y voltaje, no entrando nueva generación, sino deslastreando carga, es decir, sacando carga. O sea, eso yo creo que nada más que en este país se hace de manera regular. ¿Qué es sacar carga? Sacar carga es desconectar un circuito porque hay problemas de voltaje y frecuencia. Entonces, en vez de vamos a entrar nueva generación para no sacar, entonces lo que sacamos es un circuito. O sea, y lo sacamos circuito hasta 24 horas, dependiendo de la zona de la ciudad. Aquí hay muchas zonas de la ciudad que son circuitos 24 horas que tienen apagones en horas de la noche y la madrugada, que son simplemente por un problema de regulación de frecuencia y voltaje. Y eso nada más que se hace aquí de esa manera. En otros países lo que se hace es aumentar la generación. ¿Usted sabe por qué? Porque se castiga la energía no servida de una manera tan grande que todas las empresas que tienen que actuar saben que la multa que le viene por la energía no servida es mayor que haber tenido una capacidad que no usó para evitar un apagón. Sin embargo, hay un artículo de la Ley General de Electricidad que casi nadie menciona, que es el 93, que se suspendió su aplicación casi desde el momento que se comenzó a aplicar esa ley, en el año 2002, 2003, porque no se podía, y así se ha dejado y estamos hasta el día. ¿Qué dice ese artículo? Que usted tiene que compensar la energía no servida 1.5 veces el tiempo o el valor de la... Su ausencia. Sí, su ausencia. Si usted paga 15 centavos, usted tiene que multiplicar 15 por 1.5. Sí. O sea, y si usted tuvo 10 horas de apagón, debe entregarle 15. Sí, entonces llega un momento que si usted recibe muchas horas de apagón, lo que usted reciba le sale gratis. Exacto. O sea, de acuerdo a la ley, pero la ley la aplicamos a conveniencia. La Ley General de Electricidad, como aplicamos otras más, incluso hasta he oído que hasta de muchas cosas que se quieren pactar es que si algo de lo que se pacta va en contra de la Constitución, modifiquemos la Constitución. Bueno. O sea, entonces yo creo que somos como muy tremendistas en eso, ¿verdad? En el caso de la energía nuclear, conozco un caso de un joven que estudió en Italia con grandes compañeros de estudio que hoy son autoridades mundiales.
vino al país y una de las primeras visitas que hizo fue a don Julio Sauri en la corporación. Y don Julio, un hombre muy sincero, muy honesto, muy claro, pero no con capacidad gerencial para dirigir eso y su evolución. Don Julio le dijo, ven dentro de 25 años a ver si hay algo para ti. Sucedió que pasaron los 25 años. A los 25 años don Julio era otra vez director. Sí, en los 80. Volvió ese científico allá, que había pasado su vida en docencia y en otras cosas menores, incluso en Venezuela, que recordaba lo que había pasado antes y lo había contado a muchos, un poco decepcionado de su retorno. Y cuando don Julio Sauri lo ve, le dice lo mismo. Yo te dije que viniera dentro de 25 años. Es que ya pasaron. Ya habían pasado. Pero y yo creo que de esos 25 años han pasado, ya se gastaron. Sí, fíjese que también, también hay la renovación nosotros tenemos capacidad de profesionales dominicanos trabajando fuera del país. Exacto. Que saben todos estos temas. O sea, pero claro, no han podido nunca venir aquí a su país a poder ejercer su profesión como la están ejerciendo en otros países. Hay dominicanos jefes de centrales nucleares en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, varios. Conocemos más de un caso. Sí, más de un caso. Ahora, para terminar, José Luis, ¿dónde te formaste? Bueno, yo me formé en la UAS, básicamente, o sea, después las otras... O sea, cuando llegaste al país... No, yo llegué de niño, o sea niño, o sea, yo me formé todo. Todo. O sea, sí, o sea, y de hecho estudié primero en el Colegio de La Salle, después en la UAS, ingeniería electromecánica, pero que realmente el título es mecánico electricista, por lo menos el que yo tengo. Después hice en la Universidad de Puerto Rico de renovables, en INTEC hice también unos cursos de gerencia de producción, en España uno de administración de proyectos y en Nueva York uno de potencia, de energía, manejo de energía, eso. Gracias, José Luis, por tu presencia. Bien. Y saludo a tu familia, ¿Cómo no? que la conocí por tu compañera en la edición de un libro que publicamos sí, tuyo, y que apreciamos la comunidad ejemplar de su relación. Bien, gracias. El apoyo que ella te dio para nosotros fue un ejemplo de vida. ¿Cómo no? Gracias. Pausamos entonces.